participando en este tiempo como cada quinto domingo del mes, enfocado a la misión, a la responsabilidad de la Iglesia. Así que vamos a estar charlando un poquito acerca de, si se pudiera titular, me hubiera interesado titularla Una misma misión para un mundo diferente, para un mundo cambiante. Vamos a pedir dirección del Señor para que, al margen de charlar, de compartir ideas u opiniones, pueda estar siendo Él por su Espíritu y a través de su palabra quien nos ministre en esta mañana. Señor, te bendecimos. Señor, venimos gozosos delante de tu presencia, dándote gracias por este día, tu día, el día del Señor, dándote gracias por permitirnos estar en tu casa, dándote gracias por poder estar compartiendo con tu pueblo. Te damos gracias fundamentalmente porque tú estás aquí, Señor. Queremos darte gloria en esta mañana, queremos darte alabanza, adoración. Queremos, Señor, ser todo oídos para todo aquello que tengas por decirnos, Padre, en el nombre de Jesús. En tu palabra, vez tras vez, se reitera la importancia de recordar. Dios, y quizás hoy estemos caminando por tu palabra, viendo fundamentos, principios, que seguramente nosotros ya los conocemos, pero son tan fáciles de dejar de lado en este tiempo, Padre, y en este mundo donde estamos viviendo. Ayúdanos por tu Espíritu, ayúdanos a ser todo oídos, a tener un corazón sensible en esta mañana y por sobre todas las cosas, papá, alinearnos con lo que dice tu palabra, que es nuestra responsabilidad en medio de un mundo al cual tú quieres redimir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la década del 60, hace muchos años, comenzó a aparecer un grupo de teólogos interpretando las Escrituras de una manera especial, particular. Ellos creyeron ver, con buenas intenciones, creyeron ver en el Nuevo Testamento una cierta tensión o un cierto conflicto entre Dios el Padre y Jesucristo el Hijo. Por ejemplo, ellos decían que Dios el Padre se retrata en el Nuevo Testamento como una deidad furiosa que solamente tiene cabida para la ira contra un mundo que le había dado la espalda, que es rebelde, que Él lo había creado para su gloria, pero lo que menos estaba haciendo este mundo es darle la gloria a Dios. Y también ellos sostenían que, por otro lado, el Hijo se caracterizaba por tener un espíritu mucho más grande en compasión, en misericordia y en amor, y que entra en la escena de la historia de la gente cuando viene al mundo con la intención de persuadir al Padre para que perdone a algunas de estas personas malvadas y las rescate. Estas personas se referían ellos a aquellos por las cuales Cristo había venido a morir. Entonces pareciera como que ellos veían al Hijo un tanto más misericordioso del Padre, intentando hacer persuadir al Padre para que no ejecute su juicio, el juicio que ellos creían que el Padre tenía para contra esta creación. Lo cierto es que esta postura no tiene ningún tipo de asidero bíblico, no tenía ningún tipo de asidero ni lo tiene hoy. No hay evidencia bíblica de sostener este tipo de interpretación. Porque incluso si pudiéramos hacer una lectura muy superficial de las Escrituras, nosotros pudiéramos estar viendo que la intención del Creador de todas las cosas es por todos los medios restaurar, redimir a aquella criatura que le había dado la espalda allá en el Edén. Desde el capítulo 12 de Génesis, los maestros de escuela dominicanos nos están enseñando la teología bíblica, y una de las cosas que se desprende sumamente importante de la teología bíblica es el hecho de que Dios tiene la intención de reconciliarse con la persona que ha caído, con la persona que ha escogido voluntariamente alejarse de Él.
Lo cierto es que nosotros vemos a este Dios desde el Génesis en adelante, un Dios que quiere redimir lo que se había perdido. Y en las Escrituras lo vemos a Jesús mismo cuando es enviado al mundo, y estando aquí, dice el apóstol Juan en Juan 4:34, que le escuchó decir a Jesús, y por eso transcribió: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús vino al mundo porque fue enviado por el Padre. Fue una idea del Padre llevar a cabo la redención del mundo y actuar conforme a su preocupación y a su amor por la humanidad. Por ello vino Jesús. En consecuencia, Él se puso en acción y envió a su Hijo al mundo. Entender esto de otra manera, entender el propósito de Dios de otra manera, es como mínimo socavar el mismísimo propósito que Dios tiene para con su iglesia. Somos agentes de redención en el mundo, para que éste se reconcilie con Dios. La base bíblica para las misiones comienza en las primeras páginas de la palabra, pero se torna evidente con la obra de Dios de enviar a su Hijo al mundo para nuestra redención. Prácticamente todas las iglesias locales destinan una porción de su presupuesto para poder estar ocupándose de la tarea de las misiones de la iglesia. Pero gran mayoría de los cristianos tienen una cierta idea de lo que significa la misión. Pero puede que la base de esta misión no esté tan clara como debiera, porque estamos en misión. Ahora, la lámina 2, por favor. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Y cuál es el principal fundamento de la misión de la iglesia? La propia palabra misión significa en latín enviar. Misión significa enviado. Por lo tanto, misión tiene que ver con envío. En las Escrituras encontramos el verbo de pila de formas para ser usado, pero en un cierto sentido, toda la vida de la iglesia y toda nuestra vida espiritual se centra en esto, en tener una autoridad que permanentemente está accionándonos a movernos, nos está enviando a través de su Escritura y de la guía de su Espíritu. Es Dios quien establece, es Dios quien santifica, y es Dios quien ordena la misión de la iglesia. Y uno de los pasajes más conocidos de la Biblia se refiere a esta misión. La plaquita 3, por favor. ¿Se acuerdan Juan 3:16? A ver, por favor, ¿me lo recita alguien? Es casi imposible encontrar un creyente que no memorice este texto, ¿verdad? Es muy conocido para nosotros y muy significativo. Pero, ¿recordamos cómo sigue? ¿Alguien recuerda cómo sigue? A ver. La plaquita siguiente, por favor. Porque Dios no envió, es una aseveración, es una acción positiva la que marca aquí el apóstol Juan. Dice, Dios no envió a juzgar al mundo, a condenar al mundo. Dios no quiso eso, al contrario, Dios envió a su Hijo para una acción positiva, redimirlo al mundo. El motivo detrás del acto divino de la redención que menciona Juan radica en la acción de Dios enviando a su Hijo al mundo. El propósito no fue negativo, sino positivo. No fue para juzgarlo, sino para redimirlo, para salvarlo. Dios no envió al mundo a su Hijo con el propósito de traer juicio, sino más bien con el propósito de su rescate. También en la oración sacerdotal que hizo nuestro Señor Jesucristo, que se menciona en Juan capítulo 17, la plaquita 5, por favor.
Dice el apóstol Juan que Jesús mencionó que él hablaba las palabras de Dios y él mencionaba haber sido enviado por el Padre. Dice Juan, yo les he dado las palabras que tú me diste y ellos las recibieron y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Juan 17:8. Pero continúa diciendo en el versículo 18, dice, como tú me enviaste al mundo, Padre, ahora yo también a ellos los envío al mundo. Y aquí vemos la base de la misión de la iglesia. Dios envió a su Hijo al mundo por rescate de la humanidad. Y ahora Cristo enviando a su iglesia para hacer llegar este conocimiento de su salvación únicamente en su nombre hasta los últimos rincones de la tierra. Vivimos en una época de una cultura secular. Muchas autoridades eclesiásticas en el mundo desechan todo el concepto de misiones. Por eso hay iglesias que ni siquiera se habla de la función de la iglesia en medio de la ciudad donde está plantada. Algunos aducen que el tiempo de la actividad misionera mundial ya caducó, ya terminó. No era para nosotros, fue para otros en el pasado. Otros consideran que las misiones no solo son innecesarias, sino que son una fuerza destructiva desatada sobre el mundo. Y si bien es cierto que hubo con la evangelización del mundo países desarrollados que enviaron misioneros con otros propósitos, quizás, lo cierto es que esto no tiene sustento bíblico, porque Dios envió al mundo a evangelizar a su pueblo. Hay otras personas que acusan a las misiones mundiales de haber sido nada más que una plataforma de imperialismo para la explotación de naciones subdesarrolladas por parte de las naciones ricas. Y muchos sostienen que la civilización es una influencia corruptiva sobre los nativos inocentes, quienes tendrían un mayor bienestar y paz sin los problemas del mundo occidental, y que el misionero inevitablemente carga en su bagaje cuando llega a esas naciones. Esto desde luego no son más que descalificativos por sostener que el tema de las misiones en la iglesia no es una responsabilidad de la iglesia. Pero verdaderamente nosotros debemos estar entendiendo que las misiones modernas proporcionan valiosos recursos médicos, educacionales, agrícolas, científicos, pero además tienen el poder de Dios para poder estar acercando la posibilidad a la gente de que se reconcilie con su Creador. Es necesario cumplir el mandato que Cristo nos legó en el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero debemos estar entendiendo que es Dios quien permanentemente ha diseñado el programa de envío. Plaquita 6, por favor. Si nosotros vemos en la historia bíblica, es Dios enviando a Abraham del lugar donde vivía a un lugar desconocido con la promesa que de él iba a ser una nación grande. Nosotros vemos a Dios, el gran yo soy, apareciéndosele a Moisés en medio del desierto madianita con un mensaje: ve al faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Nosotros vemos al pueblo hebreo saliendo de la esclavitud de Egipto con la instrucción de ser enviado por Dios a la tierra prometida. Nosotros vemos este pueblo que vez tras vez, cuando le falló al pacto que Dios había establecido con ellos, Dios enviando profetas para advertirle. Y cuando aún ni esto lo hizo cambiar, porque vaya que fueron profetas en nombre de Dios a advertirle a su pueblo, pero cuando esto tampoco hizo cambiar a su pueblo, Dios envió a su Hijo al mundo. Luego el Padre y el Hijo convienen enviar el Espíritu a su iglesia, quien a su vez es enviada hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo concluye este mandato? Plaquita 7, por favor. ¿Cuándo termina esto? Bueno, lo cierto es que esto termina cuando el mandato se haya cumplido.
cuando el mandato de Cristo haya sido completado. Hay datos sacados del proyecto Josué que al día de hoy nos indican claramente que la misión no está terminada, que el mandato no caducó. Hay 3.000 millones de personas que han nacido, vivirán y pasarán a la eternidad en este mundo sin tener la posibilidad de escuchar las buenas noticias del Evangelio. 3.000 millones de personas. Hay 7.000 etnias aproximadamente, de las 17.000 que componen el mundo aproximadamente, que todavía no tienen presencia de cristianos, no tienen iglesias o grupo de cristianos establecidos para que los acompañen en la fe, no tienen ni siquiera posibilidad de tener la Biblia en su dialecto. Hay aproximadamente 200 países existentes en el mundo, muchos en África y en Asia, que están cerrados al Evangelio, está proscripto el Evangelio. Es imposible entrar y predicar libremente el Evangelio. Plaquita 8, por favor. Hay algo mucho más triste. Hay un solo de cada 3 misioneros que se envían a las naciones que solamente sirve en países donde no hay conocimiento del Evangelio, que es la zona roja que tenemos en el mapita aquí. Solo un misionero de cada 3 que salen va a parar a ese sector. Esto es un desequilibrio, un gran desequilibrio. Pero hay un par de datos más. El 99% de los recursos mundiales destinados a misiones van a esos lugares, pero solo al que está en amarillo y el que está en verde. No van al lugar donde verdaderamente hoy personas pasan una eternidad sin Jesús. Y hay otro dato más. El 97% de la fuerza misionera mundial sirve en zonas que ya han sido alcanzadas por el Evangelio. La amarillita y la verde. Plaquita 9, por favor. Hay aproximadamente 5 versículos que ustedes lo tienen allí. Están en la lectura cotidiana para la semana. Por las dudas, si después quieren reverlo, repasarlo. Y son 5 pasajes de la Biblia que hablan muchísimo acerca de la gran comisión que tiene la Iglesia. Y en ellas nosotros podemos estar encontrando 5 declaraciones claramente registradas, que nos proveen abundante información, no solamente de cómo debemos definir y entender la responsabilidad que tenemos como Iglesia de Cristo, sino también de entender los deberes principales que allí mismo nos han sido mandados. Ellos son autorización, esfera de nuestra acción, el mensaje que debemos estar portando, el propósito al cual aspiramos y la clase de actividades que debiéramos desarrollar. Alguien pudiera decir, bueno, pero esto es para candidatos a misioneros, esto es para capacitar a los misioneros. Y la respuesta es no, porque la Iglesia está en misión. Por supuesto que los misioneros van a tener su parte en el lugar donde Dios los plante, pero nosotros aquí tenemos la nuestra y haríamos muy bien en considerar estas declaraciones registradas en estos pasajes. La primera, autorización, es de destacar que en Mateo capítulo 28, versículo 16, porque la gran comisión está en el 19 y 20, pero en el versículo 16 dice que fueron a Galilea los discípulos y dice que había gran cantidad de discípulos que estaban temerosos. Otra versión dice que estaban inseguros, que estaban inquietos. Y lo cierto que el Señor, cuando les declara la gran comisión, le dice una aseveración. He aquí, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él afirmó que se le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él había cumplido la obra de redención,
había ido a la muerte por los pecados del mundo, había resucitado el tercer día, había inaugurado una nueva creación, anticipó su ascensión y su coronación en gloria, pero no es que Él perdió la gloria por haber abrazado el cuerpo humano, sino que Él limitó su gloria aquí en la tierra. Y en este momento, cuando le está dando la comisión a sus discípulos, Él le está diciendo: voy a estar ascendiendo a mi Padre y a poder estar obteniendo o desplegando nuevamente para mí lo que nunca se había separado de mí, mi eterna y mi gran gloria. Es cierto que como ser humano vino al mundo y Él limitó su gloria, pero a pesar de ello, en varias oportunidades en los evangelios se retrata que el esplendor de su gloria se hizo muy evidente. Lo cierto es que Jesús, siendo el eterno Hijo de Dios, tiene poder en sí mismo. No es que tiene un poder delegado. Él es la total autoridad. Nosotros en la tierra estamos acostumbrados a manejarnos con autoridades, ¿verdad? Somos padres, algunos son patrones, otros son pastores o líderes en alguna u otra área de nuestra sociedad, pero toda autoridad que nosotros ejecutamos es una autoridad delegada. ¿Quién la delega? ¿Quién delega toda autoridad? Su palabra dice que toda autoridad es delegada por Dios. Pero aquí vemos a una persona que está tratando de calmar los ánimos de sus temerosos seguidores y le está diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Soy el vencedor del pecado, la muerte y el infierno, contenía este mensaje. Y sobre este fundamento es que Jesús comisionó a sus discípulos. No hubiera sido la gran comisión si esta comisión no hubiera descansado en la autoridad de quien ordenó que vayan a hacer la gran comisión. No hubiera sido la gran comisión. Segundo punto, segunda declaración, la esfera de nuestra acción. 4 de los 5 pasajes que nosotros tuvimos en la plaquita anterior hablan de la gran comisión y hacen referencia a la iglesia y a la esfera del ministerio que ella tiene que desarrollar. Mateos y Lucas. En Mateos y Lucas nosotros aprendemos que debemos ir a todas las naciones y a toda creación. Y finalmente en Hechos nos manda incluso a los confines de la tierra. De estos textos es muy simple deducir que nuestra esfera de acción es allá donde elija ir un enviado especial de Dios, y es acá. Nuestra visión, nuestra misión es local y global. Ninguna persona tiene que estar privada del privilegio de escuchar el Evangelio, porque dice que delante del trono de Dios, donde tuvo oportunidad el apóstol Juan de percibir qué es lo que iba a estar pasando en el futuro, dice en Apocalipsis 7, 9 y 10, vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Si esta visión celestial que dice Juan en Apocalipsis se va a cumplir, y se va a cumplir, la iglesia tiene un rol determinante, porque así como nuestros hermanos misioneros van, la iglesia queda, y es de esperar que también la iglesia sea testigo a toda persona, a todo rincón cultural, a todo grupo de personas, para que escuchen el Evangelio. Ese es nuestro campo de acción, esa es nuestra esfera de acción. ¿Cuál es el mensaje que debemos estar portando? ¿Lo traducimos? ¿Qué le puedo decir a una persona del Evangelio? ¿Le contaré mi experiencia? ¿Le contaré mis progresos espirituales?
El mensaje que debemos estar portando es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Por supuesto que va a contribuir todo testimonio que nosotros podamos estar contando para poder estar ilustrando el poder de la palabra de Dios. Pero el mensaje que tiene que estar contenido en nuestros corazones y proclamado con nuestra boca a todo aquel que no lo conoce, es que verdaderamente tenemos que tener el Evangelio de las buenas noticias de Jesucristo. Hay un único Evangelio, porque nos vamos a estar encontrando con pilas de personas que van a poder estar contrastando lo que nosotros decimos. Es por eso que si hay una verdad que la Iglesia necesita resaltar, es de que se espera de ella que seamos mensajeros y comunicadores del Evangelio de gracia. Nuestro trabajo es conocerlo, conocer el Evangelio. Nuestro trabajo es proclamarlo de manera cuidadosa y firme. Nuestro trabajo es vivirlo. Porque si yo le predico a alguien y después esa persona ve mi testimonio de vida que no contrasta con aquello que yo le estoy predicando, verdaderamente mi mensaje puede estar en peligro. Tengo que vivir el Evangelio y poder estar pidiéndole a Dios que me ayude a proclamarlo y a enseñarlo por su Espíritu y a dar a conocer todas sus verdades, aún las más profundas, y quitar de las personas a las cuales Dios me mandó a hablar, quitarle toda duda, porque vaya que tienen dudas en este mundo tan confuso, donde pareciera que todos tienen derecho a creer lo que les parece. Hay un único evangelio y ese tiene que estar sembrado en tu corazón, en mi corazón, y tiene que estar proclamado con nuestra boca para dar gloria al Señor. Porque tenemos un único propósito: hacer discípulos. Mi intención no es impactar a una persona con mi conocimiento teológico. Mi intención no es llevarla al culto para que escuche un mensaje del Evangelio y pueda estar levantando su mano para poder estar teniendo indicio de que aceptó a Jesucristo en su vida. Mi propósito, nuestro propósito y el de la iglesia es hacer discípulos. Es interesante en el pasaje de Mateo que cuando el Señor dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Es muy interesante que aquí hay una serie de mandatos, pero el único mandato expreso e implícito es el hecho de que hagan discípulos. ¿Dónde nos movemos? ¿Dónde Dios nos permite accionar? Mi intención es hacer seguidores de Jesucristo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que dice, soy cristiano y ya está. No, mi intención es llevarlo a ser un creyente maduro en la fe, estable, firme, que ame a su Señor, que sirva a su Señor, que esté dispuesto a sacrificar toda su vida y su futuro por su Señor. Eso es un discípulo de Jesucristo. Y ese es el imperativo que tiene la iglesia. Placa 11, por favor. Y hay clases de actividades que en los textos anteriores de la Gran Comisión nosotros descubrimos que tiene una iglesia que está en misión. Aunque nuestra labor como iglesia no tiene que estar necesariamente limitado a este tipo de actividades. Lo sí es cierto que nosotros debemos estar observándolas cuidadosa y respetuosamente, porque son actividades que la misma Gran Comisión ya estableció, su palabra estableció. Por lo tanto, sean cual fueren nuestras actividades o nuestros programas en la iglesia, tenemos que estar entendiendo que incluirlas tiene que ser una de nuestras más grandes prioridades. La primera, ir. Simplemente ir. Seguramente el Señor tenía en mente lo duro que iban a hacer con esta instrucción de ir. Miren que vemos en la palabra de que no querían moverse de Jerusalén.
Porque nos es más sencillo que vengan, organizar una reunión de acuerdo a preferencia, de acuerdo a edades, y que vengan. Lo cierto es que el Señor dijo, vayan, marchen, dice otra versión, partan. Otra versión dice, mientras van de camino por la vida. Ir es la primera actividad de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es hacer discípulos? Escuché esta semana una definición de discipulado. ¿Qué es hacer discípulos? Hacer discípulo es hacerle el bien a alguien con la firme intención de ayudarlo a fortalecerse y de arraigarse cada vez más a Cristo. Estamos llamados a ir. ¿Podemos hacer evangelismo en línea hoy que tenemos los adelantos comunicacionales tan grandes? Por supuesto que sí. En un clic estamos del otro lado del mundo. Pero Jesucristo, curiosamente, dijo, vayan, pónganse en movimiento, salgan de su zona de confort. La segunda actividad, testificar. Como iglesia somos enviados a proclamar o a ser heraldos, testigos, no simplemente de algo que hemos escuchado, que se nos ha dicho, sino de aquello que estamos experimentando en nuestra vida, de lo que está y de lo que ha sido transformado en nosotros y lo que Dios sigue transformando en nosotros. A eso estamos llamados, a salir a testificar. Un testigo es una persona que verdaderamente se guarda un hecho real, una verdad absoluta. La Iglesia de Cristo está llamada a testificar, como el salmista cuando decía, creí, por lo tanto hablé. Martín Lutero dijo una vez, cada cristiano debe convertirse en Cristo para su prójimo. Y hay veces que no se nos permite ni hablar, porque aquello que nosotros quisiéramos hablar de parte del Señor es rechazado. Y es cierto, pero aquel que testifica, aún estando con sus labios cerrados, su vida habla a través de... El Señor habla a través de su vida. Hay una historia muy, muy linda que escuché esta semana. El misionero David Livingstone era una persona que era un explorador que se había metido en el sur de África para encontrar vías de internalizarse en el África con el objetivo de llevar el Evangelio. Pero aparte se despertó en él este descubrir. Y en un determinado momento estaba perdido. Hacía 3 años que no se obtenían noticias de él. Y entonces un reportero del New York Post, Stanley, un joven reportero llamado Stanley, lo llaman sus patrones y le dice, ¿te interesaría tener una nota con el misionero Livingstone? Obvio que sí. Bueno, anda a África a buscarlo. Y cuando lo encuentres, yo te prometo que te doy una nota que va a salir en nuestro periódico. Y se fue. Y lo encontró al misionero. Estaba bastante enfermo, deteriorado por la misión en el África. Y dice que al encontrarlo no pudo convencerlo de que él pudiera volver a casa. Pero dice que compartió un tiempo con él. Y cada vez que le preguntaban acerca de su experiencia en el África con Livingstone, él repetía algo sin cesar. No me hubiera quedado otro remedio que hacerme cristiano. Pero lo más significativo es que a Livingstone no le escuché decir una palabra acerca de mi Cristo. Nuestro testimonio habla, queridos hermanos. Y a veces habla más que 1000 palabras. La otra actividad, bautizando.
se espera que la actividad de la iglesia tenga la ordenanza del bautismo. ¿Y por qué es importante esto? Porque luego de una persona que escucha el Evangelio y baja las aguas bautismales, es una persona que tiene certeza de haber creído en su Señor y Salvador Jesucristo. Y nos da una pauta para poder estar siguiendo con esa persona, enseñándole todas las cosas que el Señor nos ha mandado, o sea, discipulándolas. Pero somos personas que verdaderamente tenemos que estar entendiendo que el primer paso de todo nuevo creyente debiera ser dar testimonio público de su fe, para poder estar luego reuniéndose en la iglesia del Señor, hermanados con otros hijos de Dios, caminando con el Señor. Hay un movimiento en el mundo, hermanos, que los han designado como emergentes. Antes, en otras épocas, estaban muy bien determinados los porcentajes de creyentes que habían en el mundo. Y en una oportunidad había lo primero católico romano, el segundo eran ortodoxos griegos, el tercero era el protestantismo, en el cual estábamos incluidos los evangélicos. Pero hoy es el primero el catolicismo romano, el segundo es un grupo emergente. Alguno pudiera decir, pero ¿cómo se caracterizan? ¿Cómo notamos? No, son emergentes, personas que dicen ser cristianos, lo son nominalmente de nombre, pero ellos creen lo que les parece. Ellos creen lo que está de acuerdo con su forma de pensar o su manera o estilo de vivir la vida. Son personas emergentes. Nosotros debemos estar entendiendo que tenemos que estar con la gracia de Dios, poder estar derribando todo este tipo de enseñanzas falsas que se han infiltrado en medio de la gente. La tercera actividad, la cuarta actividad, enseñando. ¿Enseñando qué? Todas a que guarden todas las cosas. Es el hecho de aprender y obedecer. Entonces voy a enseñar a que guarden. Está muy de la mano. Debemos estar siendo personas que son instruidas, que obedecemos al Señor, que adoramos, que servimos a Dios, que nos guardamos del legalismo y del libertinaje y que verdaderamente estamos enseñándole a los nuevos creyentes todas las cosas que el Señor nos mencionó que son tan importantes para guardar a los discípulos de Cristo. Y la última actividad no está en estos pasajes, pero es obvia, la oración. El Señor en el Sermón del Monte, ¿recuerdan cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar? ¿Recuerdan la oración del Señor? ¿Cómo empezaba? ¿Seguimos? 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 Venga tu reino, Señor. Porque nuestra tarea puede ser lo más eficiente, lo más cuidadosa, lo mejor preparada, pero si no está regada con el ruego, Señor, haz tú la tarea antes, durante y después de nuestro trabajo. Clavar rodillas para que el Señor nos dé el resultado adecuado, nos prepare el camino. Escuchaba a un predicador decir, aun cuando estoy disertando el bosquejo que tantas horas he dedicado a poder estar predicándoselo a mis hermanos, aun cuando estoy exponiéndoselo, hago pequeñas, breves oraciones. Señor, obra en el corazón de tu pueblo. La oración, mis hermanos. A veces estamos tan familiarizados y profesionalizados en aquello que hacemos como para el Señor, que verdaderamente este paso esencial muchas veces queda al margen. Como conclusión, sabemos por experiencia que es muy fácil perder de vista esta visión misionera, la visión misionera bíblica. Con facilidad podemos llegar a estar tan ocupados dentro de nuestras actividades, en medio de nuestra propia iglesia local, que olvidamos nuestra responsabilidad desde las puertas de la iglesia local hacia afuera. Mi vida de creyente comienza dentro de hora y media cuando yo parto de este lugar. Tu vida de creyente también, tu labor también, tu responsabilidad también.
pero verdaderamente es fácil de perder de vista. Ante los muchos y variados enemigos de Dios que quieren detener esta misión para que la Iglesia la lleve adelante en la actualidad, la Iglesia tiene un recurso que está más allá de los poderes de las fuerzas combinadas de toda oposición, el poder de Dios en respuesta a las oraciones de su pueblo. Dijo el misionero Hudson Taylor, la Gran Comisión no es una opción. Yo no puedo elegir servir a Dios o no servir al Señor. Según Taylor, dice, la Gran Comisión significa que tenemos que estar considerando que es un mandato a obedecer. Miren, hermano, te doy un par de datos, con esto terminamos. Hay una estadística que dice que el 51% de los evangélicos no entendemos la Gran Comisión, no entendemos nuestro rol en la Gran Comisión. Y el 64% de creyentes evangélicos con mentalidad bíblica, o sea, conocedores de las Escrituras, han olvidado el significado de lo que Dios espera de su iglesia. Y el 47% de la generación que nos viene precediendo, que muchos los llaman millennials, está comprobado de que no les interesa compartir su fe con otras personas que creen distinto. Esto es triste para la iglesia del Señor. Y quiera Dios que en esta mañana hayamos tomado conciencia. Quizás todo lo que hemos visto, ya lo sabemos, ya lo conocemos. Oremos al Señor para que nos ayude a ponerlo en práctica. Generalmente todos estamos involucrados en nuestro mundo natural con personas que jamás han escuchado las buenas noticias de salvación. ¿Tengo yo el derecho de poder estar negándosela? Que Dios abra mi boca. Alcemos nuestra voz, hermano. Animémonos. Rompamos esa inercia que muchas veces nos hace tener vergüenza, creer que si decimos tal o cual cosa vamos a estar siendo desubicados o criticados o difamados. Tranquilo, lo han hecho ya con nuestro Señor. ¿Cómo no lo van a hacer también con nosotros? Pero Dios está esperando que su iglesia lleve adelante la tarea. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por haber abierto nuestro corazón, Señor, y habernos ayudado a refrescar esto que tu palabra lo establece de una manera tan clara. Trabaja, Señor. Trabaja por el poder de tu Espíritu, por aquello que hemos charlado en esta mañana. Abre nuestro corazón para que cada uno de nosotros podamos ser un instrumento tuyo de redención para otros. Una puerta abierta que quizás tú quieras acercar a otras personas. Un salvavidas, un salvataje, Dios, que tú quieras acercarle a otra persona. Por supuesto, Dios, que vemos la problemática y las necesidades de la gente, Señor. Lo vemos y nos duele. Pero, Padre, ayúdanos a ver cómo miras tú, Señor, que su principal necesidad es que se reconcilien contigo. Y tú nos puedes estar conduciendo a cada uno de nosotros para ser tus heraldos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vencer toda aquella oposición y prejuicio que muchas veces tenemos para hablarle a otras personas del Evangelio, del simple mensaje de salvación que contiene el Evangelio. Danos la gracia, Señor, para vencer esto y para poder estar siendo una iglesia misional, Dios. No abocada a que ciertas personas lleven adelante el ministerio, sino que entender que en tus manos, traspasando las puertas del templo, donde venimos a honrarte y a prepararnos para la gran tarea, nosotros podamos estar llevándola adelante, Pa.